Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a al segundo día de actividades de la Semana de la Tierra. Y el día de hoy vamos a empezar con una charla impartida por la doctora Norma Eugenia García Calderón, quien es profesora de carrera titular C de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Juriquilla. Realizó el doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, y el postdoctorado en la University of British Columbia, Vancouver, Canadá. Sus líneas de investigación son indicadores de funcionalidad de la materia orgánica en el suelo, química del humus, manejo de residuos orgánicos, composteo, suelos hídricos y su importancia en el cambio global. Dentro y fuera de la UNAM, ha organizado seminarios, cursos y diplomados internacionales de edafología, clasificación de suelos e indicadores de calidad de suelos. Tiene 55 artículos en revista de circulación internacional, 59 resúmenes in extenso de memorias de congresos, 2 libros, 13 capítulos de libro, 27 artículos de docencia. Cuenta con 122 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha realizado 23 estancias de investigación y ha dictado 33 conferencias en foros nacionales e internacionales. La doctora García Calderón es miembro del SNI Nivel 1. Doctora, buenos días, bienvenida, y damos inicio a su plática que se llama Los desafíos de la conservación de la materia orgánica del suelo. Muchas gracias por la invitación, por la presentación y bueno, pues voy a hablar de algo que me ha ocupado durante gran parte de mi desarrollo. Estos desafíos de la conservación de la materia orgánica del suelo, pues cada vez se hacen más evidentes. Tenemos que empezar con tomar en cuenta que nuestro planeta está cubierto dentro de la parte terrestre por lo que es una delgada capa que muchos llaman la piel de la Tierra. Y esa piel de la Tierra constituye pues una profundidad que en algunos casos, como en nuestro país, que los suelos van a ser muy delgados, una relación que va a darnos aproximadamente desde un promedio de 20 centímetros de profundidad y que en esa profundidad va a haber una integración del suelo con el agua, la atmósfera, el clima, el paisaje que uno disfruta tanto, la vida silvestre y los tipos de vegetación. Pero obviamente en ella estamos inmersos. Y esa relación que viene desde lo que es la parte superficial del dosel de la vegetación, en el caso de una vegetación arbórea, aproximadamente un promedio de 20 a 40 metros de altura, con el contacto con el manto freático, es lo que se denomina la zona crítica. Y si bien el suelo es esa delgada capa que nosotros estudiamos hasta 2 metros de profundidad, vamos a tener que dentro del suelo está distribuido lo que se denomina el carbono orgánico. Y ese carbono orgánico, pues propiamente va a ser aquello que constituye la materia orgánica del suelo. Y esa materia orgánica, pues en los últimos tiempos ha llamado enormemente la atención, pero más que nada, pues ha surgido una gran preocupación porque cada vez disminuye más. Y si bien esta década da inicio con toda la serie de problemas en donde estamos inmersos por el COVID-19, pues tenemos que tener en cuenta que cada vez que está pasando el tiempo, los recursos naturales, como es el suelo, va a estar en crisis. Y este suelo que está bajo nuestros pies, de en gran medida enfrenta la pérdida de sus funciones. ¿Y por qué hablamos del COVID? Porque ustedes de alguna manera han oído que dentro de las actividades que en la actualidad
gran parte de la humanidad está realizando para adaptarse a estas circunstancias, pues de alguna manera ha surgido el interés por tener una capacidad de producir sus propios alimentos. Y en algunos casos está teniendo mayor interés y tiene mayor capacidad de percibir lo que es la funcionalidad que el suelo está dándole a la humanidad. Pero bueno, esto ha sido reconocido pues prácticamente por la actividad humana desde que nos hicimos sedentarios. En la actualidad nosotros tenemos pues que hay una rama de las ciencias que estudia el suelo, y esa rama de las ciencias va a ser aquellos que se dedican al estudio de la edafología. El suelo está ubicado en los paisajes de manera muy diversa, y de hecho lo que necesitamos identificar es el conjunto de suelos, cómo en un momento dado se está comportando en relación con los otros componentes de los recursos naturales en los ambientes terrestres que ya se hablaron. Este suelo, pues es una capa que va a estar cubierta, es un cuerpo tridimensional que está constituido por fases que se ubican desde lo que es la parte más superficial, que es donde existe la mayor concentración de materia orgánica en el suelo. Y esta materia orgánica en sí y el hecho de que el suelo funcione proviene de todas las adaptaciones que se dieron a cabo cuando se pasó la vida de los ambientes acuáticos a los ambientes terrestres. Y de esa manera se realizan los procesos de fotosíntesis que van a ser aquellos que van a permitir la energía que consumen los demás consumidores secundarios dentro de la naturaleza. La capa donde se ubica en mayor concentración la materia orgánica, pues es lo que se denomina el horizonte superficial, que en términos de edafología, pues se le da la letra A inicial, y este horizonte A superficial, pues es aquella profundidad donde radica toda una serie de componentes sumamente importantes. Pero esto no quiere decir que esta materia orgánica se distribuya en todo lo que se estudia normalmente del suelo, que es aquella profundidad hasta donde hace contacto con la roca que le da origen o el material que le da origen. De tal forma que el suelo es un componente que es trifásico y que de alguna manera, hablando en particular de materia orgánica y dentro de la materia orgánica del carbono, pues este carbono va a estar formando la parte superficial donde en principio los residuos orgánicos van a servir de fuente de energía para la actividad biológica, van a encargarse de, en alguna manera, a ese nivel, realizar la fijación de carbono, y de esa manera se construye lo que va a ser aspectos que donde se van a reciclar los nutrimentos. Particularmente, de manera directa, va a influir en este ciclo del carbono, en el fósforo y en el azufre. Estos residuos orgánicos que propiamente se incorporan al suelo a través de la vegetación, a través de las raíces que forman parte del suelo como biomasa y a través de toda la actividad biológica, es lo que va a darnos la posibilidad de que haya una interacción mediante los procesos que determinan su contenido estable en el suelo, que es el convertirse en humus, o los flujos que permiten que este carbono orgánico en un momento dado
por la actividad biológica vaya a formar parte de una determinada concentración en el aire en formas de dióxido de carbono, y por el otro lado, pues también que en algún momento tenga contacto con la fase líquida, que es muy importante por la cantidad de humedad que se requiere para producir pues todos aquellos elementos que garantizan la sobrevivencia de la actividad biológica y particularmente el que la humanidad exista sobre él. Sin embargo, gran parte del suelo reside en que la fase sólida está constituida por fragmentos del material que le está dando origen y que constituye el suelo fino en partículas que son las arenas, los limos y las arcillas, y que también proveen una gran cantidad de elementos que van a ser aquellos que van a permitir las funciones del suelo. Entonces, estas funciones del suelo, en la actualidad se reconocen 11 funciones, pero relacionadas con lo que es materia orgánica del suelo, pues como ya vimos, de allí depende la cantidad de alimentos que se puedan producir y de los que depende toda la actividad biológica y la salud del suelo, la salud de la humanidad. El hecho de que a ese nivel se pueda captar agua, porque hay una gran cantidad de poros en donde se van a ubicar cantidades de humedad que permiten el mayor crecimiento de las plantas. Y entre ellas van al mismo tiempo a regular el clima y están sirviendo como el bioreactor de los ciclos de nutrientes. Por otro lado, algo que ha llamado la atención, particularmente desde mediados del siglo pasado, es el hecho de que en el suelo se encuentra secuestrada la materia orgánica, y esa materia orgánica, desde el punto de vista de lo que interesa del secuestro de carbono en relación con la parte atmosférica, es lo que se denomina el cambio climático, la capacidad del suelo de regular el cambio climático, de mitigar el cambio climático, ha sido reconocida hasta la década pasada de manera mundial. Sin embargo, pues esto es algo que se percibía desde épocas ancestrales y se empieza a reconocer pues a partir de 1972 en los diferentes reuniones que ha habido de las Naciones Unidas. Pero algo muy importante pues es que es el hábitat de la biodiversidad. Y dentro de este hábitat de la biodiversidad, pues nosotros tenemos que gran parte de esa biodiversidad que está debajo de nuestros pies no la conocemos. Provee de materias primas y bueno, pues sobre el suelo vivimos y nuestra herencia está ubicada en los diferentes paisajes a nivel mundial. Estas relaciones pues hacen que en la actualidad los desafíos que se tienen es porque gran parte de la materia orgánica del suelo pues ha estado sujeta a la actividad antrópica, que cada vez ha desarrollado pues diferentes opciones para poder obtener los recursos que nos brinda el suelo. Esos recursos que nos brinda el suelo pues son a través de la capacidad que tiene para proveer los recursos para los cultivos que residen sobre él y sobre todo los muy diversos ecosistemas. Se han generado múltiples formas de cultivar, se han generado múltiples formas en los últimos años de que esa actividad antrópica funcione ya de una forma sostenible. Y de esa manera, esa funcionalidad asegure la biodiversidad y el reciclaje de los nutrimentos de una manera óptima.
Entonces, esto va a dar la pauta para los 4 procesos ecológicos que están íntimamente vinculados con la materia orgánica del suelo, como es el ciclo del agua, que va a desarrollarse dentro del suelo, a donde el agua ingresa mediante la infiltración que le da la posibilidad de que el suelo funcione como una esponja y que conduzca el agua, que en última instancia va a llegar al límite de la zona crítica, que son los mantos freáticos. Y que dentro del suelo, como ya dijimos, se estén llevando a cabo los ciclos biogeoquímicos, particularmente los ciclos biogeoquímicos de los nutrimentos, que van a darnos la posibilidad de tener una buena productividad. No nada más de alimentos, sino de todo el sostén de la actividad biológica, que en primera instancia proveen residuos orgánicos que van a ser utilizados por los ciclos de los microorganismos y que se reflejan hasta los últimos consumidores dentro de los ambientes terrestres. De allí que se dé el reconocimiento como este flujo de energía está proveyendo las condiciones para que exista una buena dinámica dentro de las diferentes comunidades que constituyen la estructura de los ecosistemas. En el suelo reside la actividad biológica. Lo que vemos y que es muy evidente, pues es aquello que forma parte de la fauna del suelo, como son lo que se considera la macrofauna. Pero en realidad lo que no vemos, pues son todas aquellas diferentes ciclos en que intervienen, pues, microorganismos que llegan a ubicarse dentro de los poros del suelo hasta dimensiones que posibilitan su actividad de 2 micras de diámetro dentro de los poros del suelo. De tal forma que este carbono orgánico va a tener etapas de descomposición y dentro de esas etapas de descomposición, pues vemos que lo que existe dentro del suelo en cuanto al carbono de la materia orgánica constituye pues 2/3 partes del carbono orgánico que existen en los ambientes terrestres. Una parte va a estar ubicada en la biomasa, en los seres vivos. Otra parte está ubicada dentro de los residuos frescos y la parte que va a constituir la parte activa del carbono orgánico dentro de los ciclos biogeoquímicos, pues está constituida fundamentalmente por lo que es el carbono estable, que es el que se denomina el humus, y aquel carbono orgánico que queda en formas resistentes. Entonces, estas 2 variables de lo que es dentro de la materia orgánica del suelo y que es lo que le dan el color oscuro a los primeros centímetros del suelo, es lo que nosotros conocemos como el humus del suelo. Es lo que se ha estabilizado a través de décadas, de siglos y de milenios. Y esa estabilización de décadas, de siglos y de milenios, pues es lo que nosotros hablamos que es un desafío su conservación, puesto que esto constituye un equilibrio, una serie de flujos que se han establecido en cada ecosistema y que permiten el funcionamiento de los ecosistemas de manera óptima. El desafío es continuar teniendo ese funcionamiento de los ecosistemas terrestres y en gran parte, pues la pérdida de la funcionalidad proviene de esa disminución de la materia orgánica estable dentro de los suelos, que en gran parte pues es debida a las actividades humanas
que en este momento están amenazando esta funcionalidad del suelo a nivel global. Y de allí el carbono orgánico del suelo pues se ha convertido en el principal indicador de la salud del suelo, puesto que, como vemos, está proveyendo los servicios ambientales que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Y a su vez, como ya se dice, se reitera que constituye la reserva más grande de carbono orgánico en los ecosistemas terrestres. Esos primeros centímetros o esos primeros metros que a veces llega a abarcar esta zona donde se concentra más la materia orgánica, pues es aquella que está en desafío debido al cambio de uso del suelo y a las prácticas de manejo no sostenible que han causado su disminución de manera acelerada. De tal forma que en promedio se considera que hay una pérdida de 135 toneladas de carbono por año. Una pérdida que se debe al aumento de la actividad biológica que requiere la energía y que al no encontrarlas de manera suficiente va agotando aquello que quedó después de hacer el cambio de uso de suelo. O un aumento de la pérdida debido a que al quedar el suelo sin una cobertura, queda cada vez más frágil ante procesos erosivos que disparan la erosión acelerada y la pérdida de suelo hacia otros compartimentos de los ecosistemas. Entonces, este cambio de uso de suelo es aquello que pues, se ha ya evaluado en cuanto contribuye al cambio climático, en cuanto queda en riesgo la seguridad alimentaria, cuanto pues, es aquello de la cantidad de materia orgánica que va de la mano de la erosión de la tierra, de las tierras, y cuánto a su vez se pierde de la energía que requiere la biodiversidad y que redunda en la ruptura de los ciclos tróficos que va a ser resultado de esa pérdida de la biodiversidad. Y al mismo tiempo, pues en gran parte influye en que disminuya la seguridad del agua al no tener posibilidades de tener la misma velocidad de alimentación de los mantos freáticos ante el sellamiento del terreno o ante problemas de compactación del terreno. Y todo eso en su evaluación en sí, en la actualidad es lo que se conoce como aquellas estrategias que en un momento dado sean las que se vinculen con la seguridad del suelo. En este caso, pues nosotros vemos aquí un terreno que está haciendo pues, el uso agrícola, un uso agrícola muy productivo con todos los últimos desarrollos de lo que es la agricultura de precisión. Y dentro de esta agricultura de precisión, en buena medida, pues algún manejo de los residuos orgánicos que en su momento se van a incorporar al terreno y al mismo tiempo estrategias de disminuir el peso y las labores que se requieren hacer con esta maquinaria agrícola que en un momento dado hace que se asegure que la compactación del terreno disminuya. Entonces, dentro de las opciones de manejo que se dan para aumentar el secuestro de la materia orgánica, pues una de las primeras acciones que se dio es que ese manejo, pues prácticamente disminuya hasta lo que se conoce como la cero labranza o la labranza mínima. Y esto sería, pues prácticamente relacionado a conocer muy bien los parámetros que en el suelo en un momento dado exijan que la labranza pues disminuya a tal grado que se cree un paquete tecnológico para producir condiciones adecuadas
del cultivo de los alimentos. Otra opción es declarar zonas de reserva. Estas zonas de reserva, pues de alguna manera, aseguran que los ciclos que suceden dentro del suelo, pues se conserven y por lo tanto se conserve el equilibrio que se establece para secuestrar una adecuada cantidad de materia orgánica y conservar el carbono orgánico dentro de los suelos. Dentro de ello, pues se da también el criterio de que en buena parte lo que se cultive dentro del suelo, mientras y cuanto sea posible, sean cultivos perennes o semiperennes que constantemente estén aportando residuos por parte del follaje y por parte de la raíz. Y cuando los suelos tienen problemas de compactación, que los cultivos en una forma se diseñen para poder el suelo mediante la capacidad que tiene de enraizamiento profundo. Al mismo tiempo, cada vez se ha tomado, pues en alguna medida, el hecho de que haya un uso eficiente de Se interrumpió la señal. Hola, tenemos un problema de transmisión, pero en unos minutitos se va a restablecer la comunicación con la doctora Norma para poder seguir con esta plática. Si nos tienen un poquito de paciencia, muchísimas gracias. También les recuerdo que pueden poner las preguntas que les vayan surgiendo en el chat y cuando termine la presentación se las leeremos a la doctora para que las responda.
Y bueno, también aprovecho para recordarles que si se perdieron alguna de las actividades del día de ayer, las pueden volver a ver en el canal de YouTube del Centro de Geociencias. Ahí se están quedando todas las presentaciones y ahí se van a quedar todas las presentaciones de esta semana. También recordarles que, bueno, toda esta semana vamos a tener varios eventos muy interesantes y, bueno, el plan del programa del día de hoy es que en un ratito vamos a tener un taller que es sobre tectónica de placas y formación de montañas y después se hablará sobre el laboratorio de artrópodos en el Centro de Geociencias, ¿ok? Entonces, ya tenemos otra vez la comunicación con la doctora. Y Hola, ¿qué doctora, tal? muchísimas gracias Sí, es y que seguimos con su plática. Si nos esto puede es, compartir por esto favor es, su pantalla, sí, esto se lo es agradeceremos. casi de todos los días. No sé si se puede ver, si está compartida. No, todavía no. Ok. Bueno, estábamos hablando de Ok. las enmiendas orgánicas y en este caso de los abonos verdes en ambientes tropicales donde no hay un déficit de humedad y donde pues, se pueden cultivar aquellos abonos que dentro de su composición son lo que en un momento dado va a permitir que haya una buena productividad y al haber una buena productividad nosotros vamos a tener reflejado que va a mantenerse el contenido de materia orgánica de los suelos mediante los mismos abonos y mediante la productividad que existe en su conjunto de lo que esté creciendo ahí y de toda la actividad biológica que está contribuyendo a la estabilidad del carbono dentro de los suelos. Obviamente, si no hay suficiente humedad, pues lo que va a suceder es que se pueda contar con riego para obtener esa productividad, pero en sí el aumento de las actividades que van vinculadas con la agricultura orgánica es algo de lo que se propone dentro de los objetivos del desarrollo sostenible y que cada vez es más necesario en establecer paquetes donde las enmiendas orgánicas, pues fundamentalmente sean aquellas que provienen del buen uso de los abonos orgánicos y en la posibilidad de disponer de abonos orgánicos. Entonces, otra opción es que pues hay una dinámica de lo que en un momento dado un suelo en manejo agrícola que ya no va a darnos una productividad, pues es el cambio que se da muchas veces por el mismo conocimiento de los usuarios, de los agricultores, de introducir pues pastizales, praderas o poder reforestar o en algunos casos, como se dice, aforestar, proveyendo pues una cobertura permanente dentro de los suelos que estén conservando esa funcionalidad que va a tener el suelo y que va a repercutir en el bienestar de las comunidades. Tradicionalmente, otras prácticas que se realizan, pues es realizar lo que se dice poder estabilizar también el suelo mediante la construcción de diferentes tipos de terrazas, de límites entre las terrazas que nos aseguran que de alguna manera disminuya la pérdida de suelo, el que haya siempre una cobertura y en este caso, por ejemplo, de que esa cobertura sea aquella que nos va a asegurar que puedan tener incluso un barbecho natural a través de raíces que favorecen la formación de lo que son poros dentro del suelo. Una opción que cada vez se ha venido realizando, puesto que
al mismo tiempo la producción de residuos orgánicos de la humanidad va aumentando, pues es el que se manejen y se dé una revaloración a esos residuos orgánicos que produce la humanidad, y gran parte de esos residuos orgánicos que provienen pues de lo que es el uso ganadero del terreno, el uso pecuario, pues da la opción de que haya una cantidad de abono orgánico que muchas veces se aplica al suelo, simplemente favoreciendo su descomposición en zonas, esto siempre cercanas a donde después se van a aplicar sobre el terreno, y que estos repercutan en mantener el contenido de materia orgánica, pero también en el manejo para revalorar esos residuos de abonos de diferente proceso, de un origen muy diverso, que pueden ser los mismos estiércoles, pues del ganado que esté cerca, o pueden ser residuos de la actividad humana que estén frescos a través de todo lo que nosotros consumimos, y que en su momento pues constituye aquello que va a dar origen a el proceso de poder de alguna manera hacer un proceso similar a lo que sucede en el suelo mediante la actividad biológica, que va a ir transformando esos residuos orgánicos, en donde al final nosotros vamos a tener un producto que va a ser capaz de funcionar de una manera adecuada para poder orgánico aumentar el que quieren los microorganismos, y que ellos mismos están posibilitando que aumente de tal forma que se mantenga o que inclusive aumente este contenido en materia orgánica dentro de los suelos. Este proceso, que es el composteo, se considera un proceso simple, pero un proceso que es manejado de manera tecnológica o inclusive biotecnológica, a través de conocer la forma más eficiente de tener residuos orgánicos de gran valor en cuanto a su composición de los diferentes pues residuos que se conocen desde el punto de vista bioquímico. La mayoría son carbohidratos bastante complejos, grasas, lípidos, por lo tanto, y proteínas, aminoácidos, que van a ser la fuente de energía de la actividad biológica y que van a transformarlo de una manera, pues en este caso más o menos simple, para darnos al final, una respuesta en el terreno en donde se observe el beneficio de la actividad biológica. En general, las compostas pues van a tener un contenido de carbono importante, que a través de la descomposición y de la transformación a humus en el suelo, propiamente un humus todavía no similar del todo al suelo, pues tienen indicadores importantes en donde fundamentalmente un indicador de calidad es la relación carbono-nitrógeno, a la cual se debe de llegar, que en buena manera debe de ser alrededor de 20. En condiciones de humedad que permitan la actividad biológica, pero que en un momento dado permitan el que en buena parte nuestro producto final pues no tenga un exceso de humedad. Y en condiciones de una reacción que pueda ser considerada dentro de los rangos óptimos de un pH de 6 a 8. Entonces, estas compostas pueden ser de residuos de la actividad biológica, pueden ser de residuos de la cosecha, pueden ser de los estiércoles, y cada vez pues nosotros podemos tener residuos orgánicos de diferente índole que de alguna manera se han ido pues validando para verdaderamente ver si es posible que funcionen para darnos un buen proceso de compostaje y un producto que
permita el aumento del carbono en el suelo, que se refleje en las propiedades de funcionar el suelo como una esponja, de agregarse de una manera óptima, y esto es algo muy importante, que se ha dado incluso ya manuales por parte de la FAO, donde pues los que hacen el uso del terreno tengan ya la capacidad de identificar el resultado de las labores que están haciendo, que verdaderamente está aumentando el color del suelo, que es el primer indicador de que está aumentando el contenido de carbono orgánico, pero que a su vez este aumento en la materia orgánica está favoreciendo lo que se denomina la formación de una estructura que ya se agregó, que tiene formas granulares que dejan una gran cantidad de poros para que las plantas germinen de una manera óptima y las raíces se distribuyan de una forma óptima a lo largo de la profundidad del suelo, y que al mismo tiempo haya un flujo de oxígeno, de humedad adecuada. En otros casos, pues también se habla de los lodos residuales, pero ahí pues es algo que también hay que disponer, y donde se están realizando toda una serie de estrategias para pues lograr los parámetros de relación carbono-nitrógeno que podríamos considerar aquellos que apuntan para que verdaderamente aumente el carbono orgánico dentro del suelo, y de alguna forma todos los inconvenientes que un lodo residual, o que los denominan también como los lodos de depuradora, ya que provienen de aquel carbono orgánico que se concentra en las plantas tratadoras de aguas, estas plantas tratadoras de agua dentro de los procesos, pues al final van a tener la producción de una cantidad de lodos que en su momento pues no son tan fáciles de manejar, pero que es algo muy necesario, de que cada vez estos lodos se puedan revalorar en la medida de lo posible, puesto que contienen cantidades de carbono importantes y sobre todo un desbalance de nitrógeno en su momento, que es necesario saber de tal manera cómo manejarlos para que se conviertan en un producto que en un momento dado funcione como pues puede ser resultado de un proceso de compostaje, de un proceso necesario de estabilizar el carbono. Otro proceso que ha aumentado la calidad dentro del manejo de residuos orgánicos, pues es después de compostar residuos orgánicos, el poder ser aquello que va a ser la fuente de energía para muchas lombrices de tierra. México tiene una gran biodiversidad de lombrices de tierra, y esto hace que haya una capacidad de escalar el proceso de vermicompostaje, en donde los residuos orgánicos que ya previamente fueron estabilizados, pues aumenten su calidad a través de la actividad que las lombrices de tierra realizan. Y es parte también de este manejo que posteriormente va a ser aplicado al terreno de una forma en que se concentra y se estabiliza mejor dentro del proceso el carbono orgánico que se aplique al terreno, y que fundamentalmente garantiza un mayor aumento del carbono orgánico en estos terrenos y un mejor desarrollo de los cultivos, o un mejor desarrollo de las zonas en los viveros, para poder producir plantas que van a ser aquellas que van a reforestar diferentes zonas. Estos residuos que también se vermicompostean, pues son aquellos a que se someten lo que son los residuos de la industria cañera, la pulpa del café y la cascarilla del café, también la pulpa de las
del manejo de los cacaotales y, como ya dijimos, muchos de los estiércoles que después de descomponerse en primera instancia, pues puedan estabilizar de una manera más eficiente el carbono orgánico mediante la actividad de las lombrices de tierra, que son las más adecuadas para producir este proceso. Es decir, que hay que saber con qué lombrices se puede hacer el proceso biotecnológico y favorecer la producción de vermicomposta. Entonces, esto siempre, todo este manejo de residuos orgánicos es un manejo que requiere condiciones aerobias, mesófilas, y que al final pues, nos garantizan el que sea algo que se requiere cuando nuestras condiciones es verdaderamente validar que se va a transformar un terreno de cultivo a un terreno de producción orgánica. Otra situación es la capacidad de mitigar el efecto de los gases de invernadero. Esta capacidad pues, se hace en primera instancia declarando en buena parte zonas de reserva, pero hay zonas particularmente necesarias que hay que atender, que son los suelos saturados de humedad que existen en ambientes de humedales. Estos ambientes de humedales se considera que son aquellos que tienen en primera instancia, con todo lo que sucede de manera natural, una regulación de lo que se emite de dióxido de carbono y de metano. Cuando la actividad antrópica rompe ese equilibrio, pues en buena parte disminuye la energía que requieren los microorganismos y se va disminuyendo la humedad en el medio, también por el manejo antrópico, de transformar los humedales, de drenarlos, y entonces son aquellos que son muy preocupantes en cuanto al aumento de los gases de efecto de invernadero, resultado del cambio de uso de suelo y de la mayor emisión de gases. Esto pues es algo que se ha trabajado y que se comprueba como el conservar la cobertura de la vegetación natural, pues evidentemente regula las emisiones de los gases de efecto de invernadero, hablando de dióxido de carbono y el metano, que junto con los gases de óxidos de nitrógeno son aquellos que repercuten en el aumento de la temperatura, que de alguna medida una tercera parte de esos gases de efectos de invernadero provienen de el cambio de uso de suelo y particularmente de ambientes vulnerables como son las zonas de humedales. Otros intentos que se han hecho es el... Doctora, perdón, le quedan 5 minutos, por favor. Sí, ya estoy terminando. Es el hecho de que pues, el agua residual lleva contenidos de materia orgánica. Sin embargo, se ha visto que es una materia orgánica que fácilmente va a ser descompuesta desde lo que es el contacto con los fotones de la radiancia sobre el terreno. Es una materia orgánica muy poco que apunta por darnos un resultado de estabilidad, pero a largo plazo, como se ha comprobado en zonas de distritos de riego regados con agua residual, donde se han hecho estudios, y se ha comprobado que sí, después de un siglo, pues sí hay un ligero aumento de lo que es el contenido de materia orgánica del suelo. Pues esto es parte de lo que quería compartir con ustedes. Les doy muchas gracias por la atención. Agradezco a Elizabeth Fuentes Romero, que ha participado en gran parte de los estudios de lo que ha sido saber cuánto carbono orgánico tienen los ambientes de ecosistemas naturales, y a todos aquellos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que han desarrollado investigaciones tendientes a compostear residuos orgánicos, a ver el efecto, a validar su calidad, etcétera, etcétera. Entonces les decía que hay un protocolo en la actualidad donde de manera bastante fácil parte de todos estos estudios
desde lo que es identificar de una manera fácil el cambio de color, la forma en que el suelo se estabiliza, que nos forma estructuras estables, se puede dar la capacidad de que estos suelos sigan realizando sus funciones dentro de los ecosistemas terrestres e incluso en contacto ya con las fronteras de los ecosistemas acuáticos y seguir proveyendo la energía que se requieren dentro de los ciclos biogeoquímicos y la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su plática. Y bueno, rápidamente tengo aquí una pregunta que sería, ¿cuál es el estado general de la materia orgánica en los suelos de México, particularmente en aquellos de uso agrícola? Bien, hay evaluaciones que se están realizando, porque pues, estas evaluaciones corren a cargo de las instancias que forman parte de, a nivel internacional, de lo que es el contenido, de saber cuánto contenido de materia orgánica existe sobre los suelos. Entonces, en términos generales, se considera que a nivel del país nosotros tenemos una reserva de carbono pues que ha ido disminuyendo, particularmente, por ejemplo, en el estado de Querétaro se da un promedio de que los suelos tienen 111.6 toneladas de carbono por hectárea. Y esto nos dice que tenemos pues, un contenido que se considera de bajo a moderado. Eso es en promedio, porque tenemos regiones donde tenemos muy buenas reservas de carbono orgánico, como es particularmente la zona de la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, otros sitios que por las características del suelo tienen ya procesos que favorecen la estabilización del carbono orgánico. En las zonas bajas del relieve, pues tenemos esa situación, además de que se ha hecho un manejo que durante siglos ha permitido también conservar el uso agrícola y la productividad del terreno. Ok, muchísimas gracias, doctora. Entonces la idea es darnos cada vez, tener datos más certeros, que haya menos incertidumbre, porque pues es algo que sirve para la proyección de los planes, de los proyectos que se deben de realizar por las instancias a nivel gubernamental y sobre todo para concienciar cada vez que los agricultores, con el apoyo que se les pueda dar, la sociedad es muy importante en cuanto a que se realice cada vez un aumento en ese contenido de materia orgánica dentro del suelo, que de hecho es un mandato mundial dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, muchísimas gracias, doctora, una excelente plática y bueno, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Carla.